vamos a hablar de noticias internacionales. Ya está en el estudio la periodista Isel Guerra para ir profundizando. Vamos a comenzar, Isel, en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump, o al menos cuáles son las interpretaciones que se hacen de que se despliegue la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos? Tú nos cuentas, Isel Guerra. Muy buenas tardes y bienvenida a CNN Tarde. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, con estas imágenes que hemos conocido durante esta jornada, precisamente de miembros de la Guardia Nacional que han estado llegando hasta el cuartel general, precisamente de este organismo en Washington DC, tras el anuncio que entregaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de, por un lado, el despliegue de cientos de efectivos precisamente de este brazo que opera por lo demás en Estados Unidos, que en rigor es una guardia más bien de reserva, ¿no? Son personas que pueden tener trabajos civiles y que son convocados de vez en cuando precisamente ante diferentes tipos de acciones que puedan requerirse en el país. Pero por otro lado también se anunciaba que el Departamento de Policía Metropolitana va a quedar bajo el control federal como una de las tantas medidas que anunciaba el día de ayer el presidente de Estados Unidos en medio de lo que él acusa es un aumento de la violencia ligada, acusan desde la Casa Blanca también a las personas que viven en las calles, y todo esto en la víspera de lo que vamos a ver el próximo día viernes con la llegada de Vladimir Putin hasta Estados Unidos, pero no a la capital estadounidense, sino que al estado de Alaska. Bueno, aquí Trump el día de ayer deslizaba incluso que esto podría ser aplicado en otras ciudades. Hablaba de Nueva York, de Chicago, también de Los Ángeles, ciudades que son conocidas porque actualmente sus alcaldes son demócratas, y precisamente ellos reaccionaban durante esta jornada ante esa eventual medida que podría adoptar la administración estadounidense en estos respectivos lugares. Desde Chicago aseguraban que la Guardia Nacional solo serviría para desestabilizar la ciudad y socavar iniciativas de seguridad pública que se están llevando a cabo en ese lugar. Y en Los Ángeles, una ciudad que hasta hace algunas semanas atrás también Trump desplegó a la Guardia Nacional a raíz de las protestas en contra de las redadas que estaban ocurriendo por ese entonces. Bueno, su alcaldesa también aseguraba que eso eventualmente podía ser otro experimento de la administración, otra forma y otra toma de poder más bien del gobierno local. Parte de las reacciones que hemos conocido aparte de los alcaldes de las diferentes ciudades donde advierte Trump también podría aplicarse esa medida. El día de ayer Trump hablaba de un denominado Día de la Liberación, comparándolo con las medidas de aranceles que hemos visto en estos primeros meses del segundo mandato de Trump. Bueno, ahí ven ustedes allí en las imágenes la llegada de los efectivos de la Guardia Nacional. En rigor debería ser un par de días. Habrá que ver finalmente por cuánto tiempo Trump va a extender precisamente esta medida de control federal en nada más y nada menos que en la capital de Estados Unidos. Vamos a cambiar, ya les adelantaba, bueno, el próximo día viernes Trump va a recibir a Vladimir Putin en Alaska, esto en lo que va a ser sin duda una cumbre histórica en medio de los esfuerzos para poder conseguir un cese a las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Y en la víspera de eso también es que los líderes de la Unión Europea han estado reaccionando a lo que eventualmente podemos ver a finales de esta semana, y con una frase que queda de la declaración firmada por 26 de los 27 líderes de la Unión Europea: las fronteras no deben modificarse por la fuerza. Todos los líderes firmaron, con excepción de una persona, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocida su cercanía, por cierto, con el régimen de Rusia. Pero independiente de eso, de todas formas, los presidentes y primeros ministros de estas naciones firmaban esta declaración donde apuntaban a que el pueblo de Ucrania debe tener la libertad de decidir su futuro, y que deben respetarse además los principios de integridad territorial, porque la guerra tiene implicaciones más amplias para la seguridad europea e internacional, y que por tanto Ucrania debería ser capaz de defenderse eficazmente. Todo esto cuando hay que tener en cuenta que la cumbre que vamos a ver el próximo día viernes no está involucrado Zelensky. Se ha apuntado a que quizás podría estar presente en el territorio estadounidense, pero en ningún caso se habla de una cumbre trilateral. Eso ya había sido descartado hace algunos días atrás por la Casa Blanca, y todo esto cuando evidentemente aquí hay una preocupación de parte de los países de
Europa sobre qué se puede zanjar finalmente en esa cumbre entre los dos líderes, el de Rusia y el de Estados Unidos, pero sobre todo la preocupación está puesta en cuál va a ser también la acción que pueda tomar Rusia. Trump ya lo advertía hace algunos días atrás cuando daba a conocer esta cumbre. Ucrania eventualmente tendría que ceder parte de su territorio. El 20% está actualmente controlado por Rusia, entre ellos la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014, también la región del Donbass, y bueno, Zelensky ha negado cualquier posibilidad de que eso eventualmente pueda ocurrir. Nos quedamos en Europa con la siguiente información. En España se ha declarado preemergencia debido a los graves incendios forestales que se han estado registrando en estos últimos días. Imágenes como la que están viendo ustedes a mis espaldas y que ocurría durante esta noche en decenas de focos reportados en estas últimas jornadas en Castilla y León, también en Navarra. Miles de personas que han debido ser evacuadas, sobre todo en el norte de España, que ha enfrentado la peor parte y que ya deja lamentablemente una persona fallecida por quemaduras de gravedad. Preemergencia declarada entonces por el Ministerio del Interior. También se ha informado de una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección, en medio de lo que han sido también condiciones meteorológicas bastante adversas, ¿no? España ha estado atravesando en estas últimas 2 semanas prácticamente una intensa ola de calor que se va a extender al menos hasta el próximo día lunes, según los pronósticos que emitían durante esta jornada los medios locales. Se suma eso, por cierto, también a los fuertes vientos reportados en estas últimas jornadas en los diversos puntos de la nación europea. Varias viviendas también allí con peligro, por cierto, de enfrentarse a estos incendios. Es lo que está sorteando España por estas horas. Cambiamos de tema, vamos a continuar en nuestra región. El día de ayer lamentablemente conocíamos de la muerte del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, cuya despedida, último adiós, se comenzó el día de ayer en el Congreso colombiano. Hoy segunda jornada allí en el Salón Elíptico con la bandera media asta, donde decenas y no cientos de personas han estado llegando en estas últimas horas para dar su despedida en la previa de lo que va a ocurrir el día de mañana, ¿no? Cuando se va a llevar a cabo el funeral en la Catedral de Bogotá, tras conocerse lamentablemente la muerte de Miguel Uribe Turbay, este político de 39 años, hijo de la periodista asesinada Diana Turbay, que murió tras un ataque, que fue víctima, ¿no? En el mes de junio, estuvo 2 meses hospitalizado. Lamentablemente durante el fin de semana su situación de salud se agravaba bastante y el día de ayer por la madrugada lamentablemente se conocía respecto de su muerte. Nos quedamos en nuestro continente para hablar de Bolivia. El próximo día domingo van a ser las elecciones en este país y con algunos candidatos que ya el día de ayer hacían los cierres de campaña, también con algunos análisis que se hacen respecto a los sondeos que se han conocido en estos últimos días. 2 favoritos, al menos según lo que plantean los sondeos. Samuel Doria Medina, de la centro derecha, un empresario de amplia trayectoria, también el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la Coalición Libre, ambos de derecha, que además se suma también otra conclusión: 30% de indecisos entre votos blancos y votos nulos, algo poco común a esta altura, según lo que plantean aquí los sondeos, pero que además entregan otras conclusiones. La dramática caída del delfín de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, que pasó del 3er lugar, ahora algunas encuestas lo sitúan en el 4º, incluso en el 5º lugar. Aquí se advierte que todo parece indicar que va a haber una segunda vuelta en el mes de octubre, algo que por lo demás sería por primera vez desde el 2009, cuando hubo un cambio allí en la Constitución. Bueno, habrá que ver finalmente qué va a ocurrir entonces el próximo día domingo aquí con estas elecciones, sin Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, sin tampoco Evo Morales, que está inhabilitado por la justicia debido a los 3 periodos que tuvo anteriormente como presidente de esta nación. Avanzamos, nos vamos hasta Asia con estas imágenes que grafican la tensión que se vive permanentemente en el mar meridional de China y con un choque entre un buque de guerra de este país y también un barco de la propia Guardia Costera China, quienes estaban persiguiendo a un buque filipino, esto en el disputado Banco de Arena Scarborough, y que
deja estas imágenes que ocurrían el día de ayer. Es Filipinas precisamente que publica estas imágenes donde este buque de guerra chino choca contra un barco de su propia guardia costera mientras estaban persiguiendo a este patrullero filipino, una embarcación de mucho menos tamaño y que estaba escoltando barcos que estaban entregando ayuda a pescadores de la zona. Antes había sido atacado incluso con un cañón de agua y precisamente se ven en estas imágenes esa colisión que ocurrió precisamente el día de ayer con la proa de uno de estos navíos que resultó bastante dañado y de hecho se puede advertir de ello en las imágenes. No hay claridad respecto de personas que pudieron haber resultado lesionadas porque China, si bien reconoce que hubo un enfrentamiento, no ha hecho público, al menos abiertamente, de la existencia de este choque que ocurrió en las aguas del mar meridional de China. Y claro, desde Filipinas aseguran que estas acciones no solo representan un grave peligro para el personal, sino que también resultaron en esta desafortunada colisión entre estos dos buques chinos. Todo esto en medio de una nación que reclama casi la totalidad del mar meridional. Pese a este fallo internacional, aquí se aseguraba que no existía una base legal respecto de las reclamaciones que hacía la nación asiática de China. Y claro, con esta zona particularmente donde pasa más del 60% del comercio marítimo mundial. Por eso también la importancia que tiene el mar meridional de China y las tensiones que hemos visto particularmente en esta última década. Volvemos a Estados Unidos con esta imagen de una cámara de un vehículo que captó el momento exacto en el que un rayo impactó allí en Carolina del Sur. Y claro, con este rayo que derribó estos postes eléctricos, provocando además este corte de energía, la policía tuvo que controlar el tránsito aproximadamente por 3 horas, pero afortunadamente no se reportaron heridos, sí algunos curiosos que justo estuvieron en el momento en que impactaba este rayo precisamente allí en esta zona de Carolina del Sur.